En esta oportunidad hablaremos sobre las ondas estacionarias. ¿Y estas qué son? Bueno, una onda estacionaria se produce en una cuerda, cuyos extremos están fijos. Bueno, esto ocurre cuando la frecuencia de las oscilaciones toman valores determinados formando patrones estacionarios. Definimos la velocidad de la onda como la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad lineal. La letra mu viene a ser la densidad lineal, la t tensión y v velocidad en metros por segundo. Habiendo ya hecho un resumen rápido sobre la velocidad de propagación de una onda estacionaria, podemos relacionar la velocidad con la frecuencia. Es decir, como sabemos que está sujetos a dos extremos fijos formando ondas o patrones estacionarios, estos van a oscilar, a los cuales esas oscilaciones le llamaremos armónicos. Primer armónico, segundo armónico, tercer armónico, etc. Y bueno, la frecuencia en un armónico determinado va a ser igual al número de ese armónico sobre 2 veces la longitud de onda multiplicado por la velocidad de propagación de la onda. Como notamos ahí en la imagen, en el primer armónico, cuando n es igual a 1, tenemos que la longitud de onda es igual a 2L sobre 1, ya que n vale 1. El primer armónico también es llamado armónico fundamental, cuando n igual a 1. Y bueno, la frecuencia para el armónico fundamental va a ser igual a la velocidad sobre 2 veces la longitud de la onda. Y así sucesivamente con los demás armónicos. Por ejemplo, para el armónico número 2 va a ser la frecuencia del primer armónico multiplicado por 2. En el tercer armónico va a ser la frecuencia del armónico fundamental multiplicado por 3. Y en el cuarto armónico va a ser la frecuencia del armónico fundamental multiplicado por 4. Y así sucesivamente. Muy bien. Ahora, para continuar con la explicación, hablaremos acerca del movimiento periódico. ¿Qué es el movimiento periódico? El movimiento periódico es aquel movimiento que se repite regularmente. Entre otras palabras, vuelve a suceder al cabo de cierto tiempo, t, denominado periodo. Ahora, hablaremos acerca del movimiento oscilatorio. ¿Qué es el movimiento oscilatorio? Es el movimiento de vaivén que realiza un móvil bajo la acción de una fuerza que siempre está dirigida hacia su posición de equilibrio. Este movimiento es periódico porque la posición y la velocidad de las partículas en movimiento se repiten en función del tiempo. Muy bien, ¿y cuándo podemos decir que una partícula o sistema tiene un movimiento armónico simple? Cuando vibra bajo la acción de fuerzas restauradoras que son proporcionales a la distancia respecto a la posición de equilibrio. Entonces, podemos decir que dicho cuerpo es un oscilador armónico. Ahora, ¿cuáles son las cantidades físicas con las que se trabaja en el movimiento armónico simple? Primero tenemos a la oscilación o vibración. Este es el recorrido de ida y vuelta que realiza el móvil oscilante pasando por las dos posiciones extremas. Luego tenemos el periodo. Este se representa con la letra T y es el tiempo que demora el móvil oscilante en realizar una oscilación completa. Recordemos que las unidades de este son los segundos. Seguimos con la frecuencia. Este se representa con la letra F y es el número de oscilaciones que realiza el movimiento oscilante en la unidad de tiempo. Ahora, es importante tener en cuenta que la frecuencia y el periodo se relacionan en forma inversa. También tenemos a la frecuencia angular, ese recorrido angular que realiza el móvil oscilante por unidad de tiempo. Continuamente tenemos a la elongación lineal o angular. Es el desplazamiento del móvil oscilante respecto a la posición de equilibrio en cualquier instante. Y por último tenemos la amplitud lineal o angular,
es la máxima elongación lineal que se desplaza el móvil oscilante a uno y otro lado de la posición de equilibrio. Continuando con lo que es el movimiento armónico simple, en la siguiente imagen, por ejemplo, podemos presentar en el caso de un resorte con un movimiento horizontal, tenemos lo que es la posición, la amplitud, la frecuencia y la fase inicial. Y también presentamos las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración. Como vemos en la primera posición del cuadro, la amplitud se da, por decirlo así, un valor negativo. Luego tenemos en la posición del medio, que es la posición de equilibrio, ahí la amplitud sería 0. Y también tenemos la última posición, que es la amplitud, pero en este caso un valor positivo, ya que es hasta su máximo punto donde puede llegar el objeto que está unido a este resorte. En la fórmula de la posición tenemos a la amplitud multiplicado por el seno de la frecuencia multiplicado por el tiempo más la fase inicial. En el caso de la velocidad multiplicamos la amplitud por la frecuencia y todo esto multiplicado por el coseno de la frecuencia multiplicado por el tiempo más la fase inicial. Y en el caso de la aceleración que está en base al tiempo, al inicio colocamos el signo menos multiplicado por la amplitud, por la frecuencia al cuadrado y por el coseno de la frecuencia por el tiempo. Luego tenemos las siguientes fórmulas, que están la fuerza de restauradora del resorte, que es la fuerza de resistencia, que es igual a el coeficiente por la distancia que este es estirado. Luego tenemos la segunda ley de Newton, y al reemplazar la primera fórmula en la segunda, hallamos la aceleración en base a estos dos datos. Luego consideramos a la frecuencia angular, que al cuadrado es igual a el coeficiente sobre la masa, esa sería nuestra cuarta fórmula. Y cuando reemplazamos la definición de la aceleración de la ecuación 4 en la ecuación 3, obtenemos la variación de la posición sobre el tiempo, y esto me da al negativo de la frecuencia al cuadrado multiplicado por la distancia que este resorte es estirado. Luego tenemos la ecuación de la posición, que es en base al tiempo, y en este caso multiplicamos la amplitud por el coseno del ángulo multiplicado por el tiempo más la posición inicial. Y en base a esta fórmula se derivan otras, como de la frecuencia angular, la del periodo y la otra frecuencia, que es en base a la cantidad de oscilaciones. Las ondas mecánicas se generan perturbando las moléculas de un medio físico con propiedades elásticas. Este medio oscila debido a estas ondas. Las ondas pueden ser generadas, por ejemplo, al perturbar el agua de un depósito, o también pueden ser generadas al mover lateralmente y en forma periódica el extremo libre de una cuerda tensa. Existen dos tipos de ondas mecánicas según su dirección de propagación: las ondas transversales periódicas y las ondas longitudinales periódicas. Cuando hablamos del primer caso, los desplazamientos del medio son perpendiculares o transversales a la dirección en que la onda se propaga. Las cantidades características del movimiento ondulatorio son, como podemos observar, el periodo, que es el tiempo en el que una onda regresa a su lugar; la frecuencia, que es la inversa del periodo; la amplitud, que nos indica hasta dónde va a crecer y decrecer la onda; y la longitud de onda. Y eso es representado por la distancia entre cresta y cresta o valle y valle, cresta siendo la punta alta de la onda y el valle la punta baja.